Pues muy buenos días. Buenos días, jefa de gobierno, gobernadores, secretario. Vamos a iniciar la exposición con un video que habla de manera general de lo que se ha hecho en el Programa Nacional de Reconstrucción. El Programa Nacional de Reconstrucción es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y tiene como propósito atender a las familias y comunidades que sufrieron daños en sus viviendas, escuelas, unidades de salud, sus templos u otras construcciones que forman parte de su patrimonio cultural por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. El beneficio de las obras, los empleos, la capacitación son para quienes fueron afectados y para sus comunidades. La participación directa de las personas en la administración de los recursos para la reconstrucción de sus viviendas y sus escuelas, las obras mismas cuando se trata de algunos trabajos de restauración y en general en la vigilancia de los trabajos, es una base fundamental del programa. Para financiar las obras de reconstrucción y restauración, en el periodo 2019-2020 se han destinado más de 9,000 millones de pesos del presupuesto federal y se han sumado recursos de otros programas, así como fundaciones, para un total de 27,875 millones de pesos, con los que se han llevado a cabo 54,451 acciones del programa. El 91% de estas se encuentran concluidas y 9% en proceso. Para 2021, en el presupuesto federal se han asignado 1,800 millones de pesos a este programa, lo que permitirá, sumado a otras fuentes de financiamiento, contar con 3,578 millones de pesos para continuar obras e iniciar nuevas acciones. Es así que en estos 2 años, por medio de la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, se han otorgado 46,461 apoyos para la reconstrucción de viviendas por un monto de 6,787 millones de pesos. 70% de estos apoyos se destinaron para los casos de pérdida total o daños graves y el 30% para daños menores. Se han destinado 11,284 millones de pesos para 6,462 acciones de reconstrucción en planteles escolares. Más de 400 acciones han sido realizadas por los comités escolares de administración participativa con la asistencia técnica del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa. Para la restauración de inmuebles con valor patrimonial, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y de la Dirección General de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura, se han destinado más de 5,341 millones de pesos para 1,354 acciones realizadas. Como parte del programa, se ha capacitado en las técnicas tradicionales de construcción a técnicos y artesanos de las propias localidades. Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud coordinan y llevan a cabo las acciones de reconstrucción, mismas que se han financiado con 4,463 millones de pesos. Ya se concluyeron 174 acciones, tanto en centros de salud de las comunidades como en grandes hospitales. Ya falta poco. Estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Pues daríamos solo algunos datos para complementar lo que ya fue expuesto en el video con esta presentación. Podemos pasar a la primera lámina. ¿Cómo se ha distribuido este recurso, estos más de 27,000 millones de pesos? De acuerdo con los criterios que se han aplicado en el programa, de dar prioridad a donde hubo mayor concentración y mayor gravedad de daños, pues aparece Oaxaca en primer lugar con más de 17,000 acciones, más de 6,000 millones de pesos, y luego siguen los estados de Morelos, Puebla, Chiapas, Estado de México, la Ciudad de México, y ya con menor inversión y menor cantidad de daños Guerrero, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. Este programa pues ha aplicado estos recursos en 10 entidades y en un número muy importante de municipios, 778 municipios,
y estimamos que con ellos se han generado más de 316,000 empleos directos y más de 425,000 empleos indirectos. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿De dónde han provenido estos recursos? Fundamentalmente de lo que se ha destinado cada año en el presupuesto de egresos de la Federación, representa casi un 31% de estos 27,000 millones de pesos, seguido de lo que son las aportaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples, lo que fueron los recursos de las aseguradoras, de los inmuebles que estaban asegurados, lo que fue el Fonden. Fundaciones también han participado de manera importante, aunque el monto no es tan alto, ha sido muy importante también la participación de la sociedad civil. Y en otros estamos considerando recursos propios, por ejemplo, del Seguro Social, suma de recursos del gobierno de Chiapas, del gobierno de Puebla, y aquí hay que destacar que no está considerado lo que ha aportado el gobierno de la Ciudad de México, que ahorita la jefa de gobierno explicará más ampliamente, porque en el caso de la Ciudad de México la reconstrucción de vivienda ha recaído fundamentalmente en el gobierno de la ciudad. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, para 2021 estamos disponiendo de 3,577 millones de pesos, también con la suma de recursos del presupuesto federal y de otras fuentes, y con ello pretendemos llevar a cabo 462 acciones de cultura con 1,009 millones, 6 acciones de educación con 4,5 millones de pesos, 43 acciones para seguir reconstruyendo hospitales, centros de salud con 1,480 millones de pesos y 6,867 apoyos directos para la reconstrucción de vivienda con 1,084 millones de pesos. Pasamos a la última, por favor. Y bueno, pues queremos invitarlos a que puedan visitar nuestra plataforma abierta, este sitio reconstruyendoesperanza.gov.mx, donde pues puede encontrarse de manera más detallada la información que ahora hemos presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por el espacio. Buenos días, jefa de gobierno, gobernadores, colegas de gabinete, Diego, y pues medios de comunicación. La restauración del patrimonio cultural tiene características muy precisas. Vamos a la presentación, por favor. Si bien, como bien lo expresaba David Cervantes, la reconstrucción, por ejemplo, de una escuela, de viviendas, tienen una cadencia un poco más rápida, la reconstrucción del patrimonio se habla de una historia en cada inmueble, de historias que vienen del siglo XVI, del siglo XVII, y todo eso conlleva un trabajo muy minucioso de cada uno de estos inmuebles. Se vio afectado el patrimonio edificado cultural como nunca antes por los sismos del 17, y el universo de atención son 3,061 bienes, muebles e inmuebles. Este patrimonio es un patrimonio vivo en las comunidades, no solamente se trata de infraestructura que tiene un valor cultural y patrimonial muy importante, sino tiene un valor comunitario muy importante en donde se encuentra situado. Al recibir esta administración se llevaba un 15% de avance por trabajos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y al sumarse el Plan Nacional de Reconstrucción con más de 700 inmuebles que no habían estado considerados originalmente, sumando este universo llevamos un 50,4% de avance al momento, con una inversión ejecutada al momento de 4,208 millones de pesos. Es importante el número de empleos que ha generado este programa: 41,400 empleos especializados, de arquitectos, de restauradores, de mano de obra, por supuesto, albañilería, pero también desarrollando capacidades en las propias comunidades para estos trabajos. El 90% de estas manos
son de las propias comunidades a las que nos referimos. El trabajo comunitario, la siguiente por favor, es fundamental. Donde se encuentran organizaciones comunitarias alrededor de estos templos o de estos centros que tienen un poder social muy grande, se avanza mucho más rápido. De la mano del INAH, de la mano de sitios y monumentos, en asambleas, en acuerdos con las propias comunidades, como se puede ver ahí, se avanza de una manera mucho más ágil. Y algo que, bueno, Diego Rivera lo decía respecto a algunas piezas, decía, son las mismas manos, las mismas piedras. En este caso, son las mismas manos de las comunidades que se están capacitando para restaurar lo que sus mismas manos ancestrales en sus comunidades construyeron. Y esa capacidad generada en las propias comunidades, para el presidente era importante que quedara como capacidades para el futuro, para el mantenimiento preventivo. Si hubiera habido mantenimiento en toda esta infraestructura cultural tan importante, no hubiera existido la catástrofe que vivimos. El tema de la prevención es fundamental y pasamos a la siguiente, justamente con labores preventivas. En este gran Palacio de Bellas Artes, lo que no se ve en estos espacios que visitamos es la instalación eléctrica. Cuando revisamos este inmueble todavía en transición, le comentamos al presidente que había una situación que nos preocupaba. Ustedes recordarán el conato de incendio que existió en los talleres de iluminación y costura en el 2017. Y esto reflejaba una falta de mantenimiento y atención a todo el sistema eléctrico que tenía en condiciones pues muy críticas, como las pueden ver en la foto de ahí abajo. Este inmueble, que es pues parte fundamental de nuestra cultura, que tiene en sus manos el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Recibimos un proyecto que llegaba a los casi 400 millones de pesos para la intervención y pues que por ello no se había atendido. Esto, por instrucciones del presidente, hicimos una colaboración muy cercana con la CFE y aquí aprovecho para agradecerles, porque por primera vez tenemos un trabajo puntual de las cargas eléctricas, los tableros y una restauración de todo este sistema de manera extraordinaria, un trabajo impecable por 30 millones de pesos que provienen del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. O sea, estamos hablando del 7.5 de lo estimado originalmente. Se generan ahorros a través de esta obra que se hizo, que se concluyó ya. Se da seguridad obviamente al inmueble, al patrimonio artístico, a los elencos y al público que asiste, y se garantiza la vida útil de este sistema por 30 años. Adelante. También en labores de mantenimiento preventivo, la Catedral Metropolitana hace 2 décadas que no tenía labor de mantenimiento, y estamos interviniendo con también la modernización de la instalación eléctrica, con la rehabilitación del sistema de pararrayos, con el mantenimiento de los pilotes de la catedral, que es un trabajo de ingeniería único en este país. Somos ejemplares en ello, pues está arriba de agua este inmueble, y se ha hecho un trabajo muy muy puntual en esto. Se está retirando la flora parásita que se ve en las cúpulas, se sellan las grietas y se reparan los enladrillados sueltos. Viene otra etapa de la restauración de las esculturas y de todo aquello que sufrió también por el sismo. Adelante. Agradecer las alianzas con distintas fundaciones y gobiernos de otras partes del mundo que nos ayudan a la intervención de 170 bienes muebles o inmuebles, muebles como murales, como retablos, como vitrales, y pues aquí está la Fundación Harpelú, la Fundación Carlos Slim, la Universidad de Roma III, el Gobierno de Hungría, el Gobierno de Francia, el Gobierno de Chile, la Unión Europea y la UNESCO. O sea, han colaborado con acompañamiento técnico, recursos, asesoría y apoyo en especie. Y pues para concluir, en el 2021 el 100% de los inmuebles afectados estará ya en obra, en proceso de restauración,
Para el 2022, el 90% de los bienes estarán entregados y restaurados, y para el 2023, el 99% de los bienes restaurados. Este 1% al que hacemos referencia como faltante es aquellos inmuebles que tengan un daño muy grave y por las condiciones y las características de los inmuebles lleve más tiempo esta reconstrucción. Como usted lo ha dicho, presidente, esta reconstrucción no solo se trata de obra material, de albañilería, sino estamos reconstruyendo parte de nuestra historia y nuestra identidad, y pues la emergencia terminará cuando entreguemos el último bien restaurado. Gracias a la Dirección de Comunicación Social que nos ayudó a hacer un video. El trabajo de síntesis es difícil en 3,000 inmuebles, pero hay aquí un video que vamos a presentar con los avances. Gracias, presidente. El Programa Nacional de Reconstrucción en materia de patrimonio cultural avanza. 3.061 inmuebles del patrimonio edificado histórico y artístico fueron afectados por los sismos de 2017. Al día de hoy, el avance en la restauración es de 1.543 bienes inmuebles, logrando restaurar el 50.4% de las edificaciones dañadas. En el mismo esfuerzo se han restaurado 192 conjuntos de bienes muebles en 11 estados de la República. En la restauración del patrimonio, el Gobierno de México ha invertido más de 4.208 millones de pesos en recuperar recintos emblemáticos para la cultura, las tradiciones y la identidad de las comunidades. En Tlaxcala, por ejemplo, se restauró la parroquia de San Francisco Tepeyanco y la Basílica de la Santísima Virgen de Ocotlán, una de las joyas barrocas del siglo XVI más importantes del país. En Puebla se han entregado templos como los de Tochimozolco y Tecamachalco, construcciones religiosas de gran arraigo entre sus comunidades. En Morelos se rehabilitaron varias capillas en Cuernavaca, Miacatlán y Tlayacapan. Sobresalen también los trabajos en el templo del exconvento de Jantetelco, bello inmueble del siglo XVI que funciona como parroquia en la cabecera municipal. En Oaxaca, uno de los estados más afectados por los sismos de 2017, destaca el templo de San Sebastián en Santo Domingo Tehuantepec, recinto icónico que recobró su esplendor tras sufrir daños severos y cuya restauración implicó un verdadero reto. Las comunidades trabajan de la mano con diversos especialistas como restauradoras, arquitectos e ingenieros. En Sinacantán, Chiapas, fue muy significativa la organización comunitaria para trasladar y resguardar sus piezas religiosas mientras se restauraba el templo. Y en la Ciudad de México, los habitantes de la colonia Guerrero sobresalen por su activa participación a lo largo del proceso de restauración que se ha llevado a cabo en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. La participación comunitaria se refleja también en las tareas mismas de reconstrucción. El 90% de las trabajadoras y los trabajadores de las obras de restauración pertenecen a las propias comunidades. Ello significa que las manos que construyeron los monumentos ven reflejada la herencia de la memoria en las obras de restauración que ahora les devuelven su belleza y dignidad al tiempo que se recuperan técnicas y materiales ancestrales de construcción. Sobre los trabajos de restauración a obra artística mural afectadas, a la fecha han sido restaurados diversos murales de grandes pintores mexicanos, entre los que destacan Epopeya del Pueblo Mexicano, de Diego Rivera, en la escalera monumental de Palacio Nacional. Retrato de la burguesía, de David Alfaro Siqueiros, en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por una seguridad completa y al servicio de todos los mexicanos, de Siqueiros, y el pueblo en demanda de salud, de Rivera, ambos en el Centro Médico Nacional La Raza. Además, gracias al Programa Nacional de Reconstrucción, el Gobierno de México amplió el catálogo de inmuebles con valor cultural para reconstruir, logrando incorporar más de 600 inmuebles a este programa. Con una inversión superior a los 544 millones de pesos,
ha sido posible restaurar sitios con valor arquitectónico y artístico como la Casa de la Malinche en Coyoacán o la Casa de los Vientos en Acapulco, Guerrero, que habitó e intervino el gran artista Diego Rivera. Este es un esfuerzo compartido, tanto de los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal y comunitario, de gobiernos de países como Chile, Italia y Hungría, que han aportado recursos o conocimiento para la restauración de inmuebles con valor cultural, así como organizaciones privadas, como la Fundación Alfredo Harpe Lu Oaxaca, que aporta significativamente para conservar y difundir el patrimonio cultural en ese estado. Recuperar el patrimonio es la oportunidad de reencontrarnos con nuestro pasado y con la esperanza de un mejor futuro. La restauración cultural no se detendrá hasta concluir el último inmueble y bien patrimonial afectado. Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso con las comunidades y su cultura. Gobierno de México. Bueno, primero que nada quiero reconocer y agradecer la gran coordinación que pudimos desdoblar estos 2 años en el proceso de reconstrucción con el Gobierno federal, señor presidente. En este proceso se atendieron acciones de vivienda, acciones educativas, de salud y de cultura, participando las diferentes instancias del Gobierno federal y estatal. Seguimos. Pudimos atender más de 305 municipios. De acuerdo a Protección Civil, más del 50% de los sismos que impactan al territorio nacional año con año se dan en el estado de Oaxaca. Sin duda, el 2017 y 2018 tuvimos los más fuertes en la era moderna de México. De acuerdo al Plan Nacional, Nacional de Reconstrucción, pudimos atender entre 2019 y 2020 más de 6.916 millones de pesos, que son alrededor de 17.551 acciones. Seguimos. En el área de vivienda, para que podamos contextualizar, el INEGI reconoce alrededor de 180,000 viviendas. Desde el sismo del 17 al día de hoy, hemos tenido un impacto que supera ya las 80,000 viviendas, para que podamos contextualizar. En estos 2 años se pudieron atender 15,660 acciones y, como ya lo señaló el subsecretario, más del 30% fueron pérdida total. La dispersión hasta el día de hoy es de 2.201 millones de pesos. Para que podamos contextualizar, en Oaxaca, año con año no superábamos las 1.500 acciones de vivienda y no se construían más de 600 viviendas al año. De esa magnitud ha sido la atención en el tema de los hogares. Seguimos. En el tema también educativo, fue uno de los temas más sentidos al arribo de su administración, señor presidente. Hemos podido ya atender 1.494 escuelas con más de 2.573 millones de pesos dispersados en las diferentes regiones del estado de Oaxaca, como es el Istmo, la Costa y la Mixteca. También, para que podamos contextualizar, cada escuela tiene alrededor de 3 a 8 aulas. Anualmente no se atendían, hasta el programa también de La Escuela es Nuestra, más de 500 aulas al año. De esa magnitud ha sido también la atención que hemos podido desdoblar en el ramo educativo y estaremos listos para cuando se defina el arranque de clases. Seguimos. En el tema de salud, se han podido dispersar alrededor de 44,000 millones de pesos, atendiendo más de 25 centros y hospitales de salud. Y por último,
en la parte de los monumentos históricos se han podido atender 39 obras concluidas por 67.34 millones de pesos y tenemos 64 obras contratadas. Como saben, este es un proceso artesanal que requiere un cuidado especial, pero se ha ido avanzando de manera importante. Claramente se atendió primero la vivienda porque son los hogares en donde vive pues la población, tema de salud, el tema educativo y posteriormente el tema de los monumentos históricos. Reconocemos también que ya está en proceso la reconstrucción al 30% del Palacio Municipal de Juchitán, su drenaje, y vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Señor presidente, le agradecemos mucho que no haya dejado solo al pueblo de Oaxaca, para que podamos también contextualizar el estado de Oaxaca, más o menos recauda anualmente entre 4,000 a 5,000 millones de pesos. Es decir, aquí tenemos más o menos el presupuesto anual de los ingresos propios que tiene el estado de Oaxaca, así que pues ha sido claramente muy importante para las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Por último, quiero también usar esta tribuna para reiterarle el compromiso de mi gobierno de firmar el acuerdo al que usted ha convocado en materia electoral. Muchas gracias. Bueno, el tema de la devastación de los sismos de 2017 y 2018, en Puebla en el 2017, su epicentro fue en Puebla, en la Mixteca poblana, y hemos nosotros, desde que soy gobierno, recibido el apoyo de la Federación para impulsar este programa nacional de reconstrucción en suelo poblano. Les diré, 106 municipios afectados en los temas culturales, de salud, educativos y de vivienda. En materia de monumentos históricos, en materia de cultura, 454 monumentos afectados. Es un proceso largo, no es un proceso fácil. La reconstrucción con los materiales originales, impedir que se utilicen otro tipo de materiales y que se afecte el estilo original de cada uno de ellos, es una lucha, es un cuidado permanente, porque no siempre hay la especialidad en esta materia y el INAH desempeña una función muy especial. 454, tenemos en marcha más de 270 que están en marcha en un proceso ya en diferentes niveles de evolución, porque son monumentos históricos muy complejos. En materia educativa fueron más de 270 escuelas dañadas, presidente, pero ya van más de 1,800 entregadas, otras que están en curso, y no tengo duda que 2022 será el año que concluyamos todas las escuelas que fueron afectadas con el sismo. La vivienda la tenemos completa, porque aquí no hay que confundir el hecho de que una cosa es la vivienda afectada y otra cosa son los programas de vivienda que permanentemente la Federación, a través de diferentes fondos, lleva a cabo en los estados, y nosotros como estados también llevamos nuestros planes de vivienda. Miles de acciones de vivienda, miles cada año, y en materia de las viviendas particulares que fueron afectadas, ya están restauradas de manera completa. Los hospitales no, tenemos un sistema hospitalario en pie, solamente 9 hospitales fueron afectados, 11 hospitales fueron afectados, 9 de los cuales están restaurados completamente, y los otros 2 no es que no estén funcionando, pero necesitan etapas de restauración. El gobierno de Puebla, comprometido con el gobierno federal para completar este plan, este programa nacional de reconstrucción, y con esa máxima nos vamos de que se va a concluir cuando se concluye. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Tenemos una presentación para mostrar los daños provocados por
el sismo del 19 de septiembre de 2017 y los avances que hemos realizado en distintos conceptos que tienen que ver con vivienda, patrimonio histórico e infraestructura de distinto tipo. Igual quiero hacer un reconocimiento a César Cravioto, que es el comisionado de la reconstrucción, y a Jesús Esteva, que es el secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad, que conjuntamente han encabezado este esfuerzo. Esta fue lo que encontramos cuando llegamos al gobierno. Se habían reconocido 7,000 viviendas afectadas y de un censo muy intenso que realizamos encontramos que en realidad habían sido 25,042 viviendas afectadas por el sismo del 2017. ¿La que sigue? El avance a la fecha lo dividimos en edificios, unidades habitacionales, reubicaciones y vivienda unifamiliar. En el caso de la vivienda, en el caso de los edificios fueron 370 dañados, hemos terminado 135, en obra 95, donaciones principalmente de la Fundación Carlos Slim, 30 edificios y 140 por iniciar obra. Hay que decir que aquí es un proceso largo, particularmente en los edificios, tiene que haber un proceso jurídico de si son propietarios o no, quienes habitan en el lugar, el apoyo para ello y al mismo tiempo un estudio de si el edificio tenía que demolerse y reconstruirse o tenía que rehabilitarse con sus proyectos ejecutivos. A la fecha se han invertido 2,700 millones de pesos y en total para los edificios requerirán 8,000 millones de pesos y hay un programa que tenemos de redensificación de algunos pisos que nos va a permitir subsidiar o más bien financiar este proceso de reconstrucción de edificios. Adelante. En el caso de la vivienda unifamiliar, 13,343 viviendas afectadas, principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, aunque algunas también en Xochimilco, y de ellas tenemos terminadas 6,329, en obra 1,292 y este año comenzaremos a intervenir en 7,215. Estamos hablando de una inversión total de 4,640 millones de pesos y está por invertirse 1,440. Adelante. En el caso de unidades habitacionales dañadas, son 11 unidades completas, una inversión total de 456 millones de pesos y este año iniciaremos la inversión en 120 que aún no han sido intervenidas, sobre todo por el tema de los estudios muy minuciosos que deben hacerse. Adelante. Se hizo un análisis de 8,500 viviendas unifamiliares, particularmente en Iztapalapa y en Tláhuac, donde las grietas por los hundimientos de la ciudad asociados a la sobreexplotación del acuífero generaron daños en algunos casos irreversibles, de tal manera que alrededor de 320 familias van a tener que ser reubicadas. Hemos adquirido ya el predio que está en Tláhuac y está comenzando a hacerse la inversión a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y es una inversión de 306 millones de pesos por invertir 121. Adelante. Los daños de infraestructura hidráulica y carretera, en reparación de grietas, construcción de acueductos, colectores, hemos invertido 602 millones de pesos y este año invertiremos alrededor de 1,051 millones adicionales. Adelante. En el caso de la infraestructura social, aquí dividimos en la mitad la inversión, se dañaron 1,132 escuelas en la ciudad, estamos hablando de una cuarta parte de las escuelas de toda la Ciudad de México. La mitad fue intervenida por el Gobierno de México y la otra mitad por nosotros, una inversión de casi 3,000 millones de pesos y prácticamente están terminadas todas. Hay 4 escuelas que por temas con el seguro aún están en proceso, pero para agosto, el inicio del nuevo ciclo escolar, estarán terminadas. Adelante. Y en el caso del patrimonio cultural, hay una inversión muy importante por parte del INAH y otra parte que realizamos desde el Gobierno de la ciudad, particularmente para los templos de los pueblos originarios, 21 templos y también para el templo de Tlatelolco. Y finalmente el Ángel de la Independencia, que lo encontramos con un daño
muy grave por el sismo del 2017. Y si nos permite, presidente, pasaríamos un video sobre el Ángel de la Independencia, los daños, la restauración que hemos hecho y en la restauración final que estamos trabajando junto con el INAH, ya nada más es de la propia fachada, ya no tiene que ver con los daños estructurales y que pues evidentemente estará listo para los 200 años de la conmemoración de la consumación de la independencia. En el sismo del 19 de septiembre del 2017. Para no quitarles mucho más tiempo, igual subimos a las redes el otro. Gracias. Esta es la presentación. Este es un informe de todo lo que se está haciendo de manera coordinada con los gobiernos locales, los gobiernos de los estados, el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, por la importancia que tiene la reconstrucción de monumentos históricos y la atención a todos los afectados por los sismos. Se ha seguido atendiendo sus demandas, se ha seguido ayudando a las comunidades y ya hay presupuesto suficiente para continuar y terminar con este programa nacional de reconstrucción.